Bueno, vamos a ir más pausadito en esta parte, que veníamos corriendo muy rápido. Entonces, retornemos un poquitito hacia atrás, pero solamente para cerrar la sesión de verificación de resistencia a flexión. Repito, acá no hay dimensionamiento alguno. La armadura de pretensado fue dispuesta por razones de cumplimentar tensiones admisibles. Así que eso ya fue hecho en un ejercicio anterior. Esto ya fue resuelto en un ejercicio anterior. Así que lo que se hace es una verificación de que phi mn supere a mu. Si no superaba, esa armadura de pretensado es ampliada con armadura pasiva. Y hay que rehacer los cálculos. No se toca la armadura en general que ya se diseñó para que cumpla tensiones admisibles bajo cargas de servicio, sino que solemos jugar con aplicar armadura pasiva. Y si eventualmente todavía algo nos falta, esto es solamente para decirlo, no lo vamos a hacer, recurrir al criterio de doble armadura, entonces algo más de armadura pasiva en tracción, pero con un refuerzo de armadura pasiva en compresión, lo que llamábamos A'S, AS', y que en términos de cuantía se llamaba omega'. Bueno, dejemos la flexión y ahora retomemos más pausadamente el problema del corte. Ya hemos dicho que se supone que tenemos una expresión de una parábola que reproduce la posición del baricentro del cable de pretensado equivalente a esas 9 cordones de media pulgada. También podemos calcular completamente el alfa de la inclinación en cada sección a través de esta expresión. La primera derivada da la tangente del ángulo, y entonces el arco tangente de I' nos da directamente el ángulo en radianes. Lo vamos a necesitar. Se hace una serie de cálculos de valores, de expresiones, que se van a usar en este tipo de tabulaciones. Ustedes van a encontrar en su ejercicio que se presentan en general para este ejercicio 3 tablitas, la primera de las cuales estoy mostrando en pantalla. Hay una cantidad de parámetros, por ejemplo, B sub U, MU, delta BU y delta MU, y entonces esas expresiones aparecen acá, B sub U, MU, delta BU, delta MU, y en cada una de las distancias X correspondientes a estos valores se evalúan todos esos parámetros. Y entonces aquí está, en esta hoja, en este slide, está la materialización de todos esos parámetros que intervienen en la resistencia que aporta el hormigón al corte, en la resistencia que aporta el hormigón al corte. Bueno, entonces, está incluida hasta la fuerza, la componente vertical de pretensado, que era F por el seno de alfa, pero alfa va variando en función de X a lo largo de la viga, y la calculábamos al alfa en radianes con esta expresión que tenemos acá. Bueno, puestas todas como funciones lineales o cuadráticas de X, menos esta tensión en el baricentro de la sección, que es F sobre AC directamente, ¿no? F
sobre A sub C. F es la fuerza de pretensado efectiva, AC es la sección bruta de hormigón. Como esto es todo conocido, este es un valor que queda constante, al igual que delta QU. Es un valor de carga, de polinomio de carga, y está con la simbología de delta, que era descontando peso propio. Bueno, a partir de eso ustedes van a hacer las verificaciones de lo que pasa con esto. La primera fila entonces es la abscisa. La segunda fila es qué profundidad tiene en correspondencia con cada sección la altura útil del cable, hasta que en el medio del cable es 0,90. Acuérdense que la viga tiene 1 metro de altura. En la posición más baja, donde está la máxima excentricidad, solamente tiene 10 centímetros de recubrimiento y 0,90 de la magnitud de su P. El reglamento dice que para hacer estos cálculos, el D que interviene en las fórmulas de resistencia al corte tiene que ser o D sub P o 0,8 de H, el que dé más grande. O D sub P o 0. Pero acá va más chico, entonces dejo escrito los 0,8 en toda esta fila, y entonces se resaltan cuál es el valor que va a intervenir. Acá 0,376, todos estos son menores que 0,8, por lo tanto el que resalto que va a intervenir es, esta es la cumplimentación de la especificación de que de DP o 0,8 de H el más grande de los dos. En este punto, en 0,3 de L, ahora D es 0,808, entonces ya no se elige 0,80, estas son las que se van a elegir hasta el centro del tramo, el centro de B. Se calculan las B sub U con las expresiones funcionales que teníamos allá, se completa todo esto y no habría mayor inconveniente para que ustedes en una planillita de Excel puedan intentar reproducir esta tabla. Bueno, ahora estamos, después de haber calculado todo eso, vamos a recuperar algo de teoría. Se debe cumplir, esta es la condición de formato determinístico de la seguridad, la resistencia nominal de diseño en cada sección X, la resistencia de diseño, no nominal, resistencia de diseño, es la nominal por phi 0,75. No puede ser inferior a la requerida. Entonces, la nominal necesaria es la requerida dividido phi, y esta nominal está compuesta por dos términos: una resistencia aportada por el hormigón solo, más la resistencia aportada por armadura transversal. En general es armadura de hormigón armado. Bueno, la contribución del hormigón salía de dos expresiones, una BCI y una BCW, que las vimos al comienzo de nuestro encuentro de esta mañana. Por eso están todos los parámetros calculados, y hay que verificar, hay que tomar la menor de estas dos. En cada sección es el menor valor entre BCI y BCW. Pero también, así como había en el hormigón armado, en lugar de tener que calcular todos esos valores en la tablita que ustedes acaban de ver, una expresión simplificada y más conservadora nos da que podemos calcular el B sub C en atajo mediante términos que son más sencillos y que conducen, eso sí, desafortunadamente, a despreciar capacidad resistente, porque estos valores van a dar menores que el menor de estos. Bueno, de todas maneras, este es el atajo, esta es la forma simplificada. Este término no puede superar a 1, cada vez que vean BU por el periodo MU, no puede superar a 1. Y esta expresión es no inferior a 1/6 de raíz de F'C BW, el ancho del nervio, por DP, la altura útil de pretensado, de la armadura de pretensado, y no puede superar a 0,4 de esta misma expresión.
Bueno, lo que se hace en esta nueva tabla, que tiene la misma organización, acá volvemos a poner las distancias o abscisas, y ahora calculamos BCI, quedan todos estos valores, cada vez más chicos, BCI, voy para atrás, esta expresión, voy a calcular BCW, que está calculado en esta fila, y acá está calculado con la expresión simplificada el BCI del límite inferior, que se calcula con esta expresión. El BCI del límite inferior. Ese valor da constante para todas estas magnitudes y cambia cuando, vamos a chequear, cuando cambia el dp. Recuerden que el dp viene creciendo, estos valores son constantes hasta que el dp modifica el valor de esta expresión. Entonces este se tomaba con el valor de 0,8, este dp con el 0,8 de h, y a partir de la posición 0,3 de L va a haber un cambio y entonces aparece un valor de dp más grande hasta el final, que hace que crezca un poquitito el valor de control por límite inferior. ¿No? Bueno, al final está la adopción que se hace. A ver, teníamos que elegir entre BCI y BCW. Entre BCI y elijo el menor, 509. Entre este y este, elijo el menor, 441. Están resaltados los que elijo. A ver, no, perdón. Entre 441 y 494, elijo 441. Entre 213 y 473, elijo 213. Y así sucesivamente. Bueno. Los calculitos que están de esta línea hacia abajo son los que se hacen con la expresión simplificada. Y entonces, la expresión simplificada da aporte resistente del hormigón, en general menor que esto, es lo que hemos dicho. Sí, efectivamente, si miramos los resultados que se adoptan, 378 contra 509, 318, esto es por haber adoptado un procedimiento simplificado como un atajo. Bueno, y lo que resta finalmente en esta última diapositiva es la contribución de la armadura. Bueno, la contribución de la armadura se obtenía de la siguiente manera. Lo que debo poner como resistencia nominal, menos lo que ya tengo aportado por el hormigón, es lo que falta colocar. Y se va a hacer mediante armaduras. Esta contribución de armadura no debe superar a 2/3 de la raíz. ¿Por qué razón? Lo repetimos. Porque es la manera indirecta de controlar que no estalle por compresión o aplastamiento el alma, que era uno de los tipos de rotura que acontecían por corte. Entonces, esta condición tiene que aparecer, que el valor que me dio de cálculo acá no puede dar más grande que esto. Si me da más grande que esto, yo tengo que bajarlo, y la única manera de bajarlo es aumentando la contribución del hormigón. Y para aumentar la contribución del hormigón hay que redimensionar la sección de hormigón. Como solamente vamos a poner armadura de estribos, en general vamos a decir, porque por ahí se realizó un error, en vigas pretensadas no recurrimos al uso de barras dobladas pasivas. En general no lo hacemos. Puede que haya algún caso excepcional, pero vamos a poner solamente estribos verticales
y entonces la cantidad de armadura por unidad de longitud que se obtiene dividiendo la sección de armadura por su separación, y la separación se mide en la dirección de X, se calculaba con una expresión que ahora es conocida. Conozco B sub S, FI sé cuál es, dividido el D conozco también en cada sección, conozco el D en cada sección, y puedo determinar este valor. Entonces, después directamente adopto, como habíamos dicho hoy, el diámetro, la cantidad de ramas, y despejo la separación. Por otro lado, tengo que establecer armadura mínima. Para que funcione la armadura mínima de corte, ahora no estoy hablando de la armadura mínima de flexión, ahora estoy hablando de armadura mínima de corte, salía de utilizar una de dos expresiones que en realidad utilizamos la mayor de estas dos para poner cuantía mínima, y que seguramente para este ejercicio está dando esta expresión, a diferencia de la otra. Miremos un poquitito lo que presentamos más temprano, pero esa armadura mínima, según el reglamento, cuando Bn, que es el resultado de hacer BU sobre Pi, es más grande que la mitad de la contribución con omega. Teóricamente, si este Bn era menor que esa mitad, era porque había muy poca exigencia y podía eliminarse la armadura mínima de corte. Pero nosotros no nos imaginamos ni vigas de hormigón armado, ni vigas de hormigón pretensado, menos pretensado, sin armadura transversal, sin armadura de corte. Por lo tanto, todo va a llevar cuantía mínima, que podría calcularse posiblemente con esta expresión. Había dos expresiones, se debe usar la más grande de las dos. En la última tabla se va disponiendo la armadura. Se va disponiendo la armadura. A ver, el H sobre 2 en las distintas secciones, aquí están las abscisas, aquí están los valores de D, que acá crecían, empezaban a crecer una vez que se producía el cambio en que aumentaba la profundidad de P. Se pueden calcular las expresiones de Bn en cada una de esas secciones, o sea, este Bn se puede calcular. Se puede tener calculado los BC y por diferencia, estamos aplicando esta expresión, por diferencia sabemos cuánta armadura hay que poner en cada sección. Bueno, de lo que sale acá es que si yo hago Bn menos Bc, da negativo. ¿Qué quiere decir esto? No hay que poner armadura de corte. No necesito la contribución B sub S. Si esto es más chico que esto y por eso da negativo, hay suficiente con el aporte que hace el hormigón. Entonces, no hay cálculo de armadura de corte, por cálculo quiero decir, no sale ninguna armadura de corte. Por las dudas se hace la evaluación de cuánto vale la contribución esta B sub C dividido 2, la mitad de esto es esto, la mitad de 318 es esto, etc. Está puesto acá, por si hubiera necesidad de comparar. Y lo único que hacemos es que vamos a poner armadura de corte mínima en estos lugares. Esto va a dar un phi del 6 cada 40 centímetros. Bueno, y acá, en realidad lo que se hace es que acá baja tanto la necesidad de armadura que igual en toda la viga se coloca estribos de 2 ramas de diámetro 6 separados cada 40 centímetros. Bueno, estimados alumnos, esta apretada presentación debe dar por lo menos una introducción de los elementos que juegan para que después ustedes tranquilamente y con toda minuciosidad hagan el análisis de estos dos ejercicios de aplicación
que son muy didácticos e instructivos y que probablemente los tengan que revisar para resolver la práctica del próximo viernes a las 15 horas. Nuestro encuentro por hoy quedaría terminado acá. Vuelvo a agradecerles el aguante, la tolerancia para los que quedan, para los que no se tienen que ir, o los que se agotan en todo caso, que es previsible. Pero felizmente parecería ser que contamos con las grabaciones de clases a las que recomiendo recurrir una y otra vez en la medida de los tiempos y que lo puedan requerir. Gracias por el encuentro de esta mañana, que tengan una buena continuidad de semana y que la pasen muy bien, sea donde sea que se encuentren cumpliendo con el aislamiento obligatorio. Muchas gracias.